Bueno, entonces estamos viendo hoy el tema de la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, la tensión entre, ya habíamos visto las clases pasadas que la Unión Soviética y Estados Unidos se estaban enfrentando. Se enfrentaron indirectamente en Corea y en Vietnam. Y ahora ya llegó al punto de amenazarse directamente con misiles nucleares. Aquí dice, en 1959, Estados Unidos instaló misiles nucleares más potentes que las lanzadas en Hiroshima en las costas del mar Egeo, y en Turquía y en la ciudad de Bait en Italia. Y ello apuntando a la Unión Soviética. Entonces ya había mostrado el mapa, ¿no? Que estos misiles que estaban aquí en Italia y en Turquía podían alcanzar a la Unión Soviética, podían alcanzar Moscú. Ahí está, desde aquí hasta acá, y desde acá en Turquía, la costa del Mar Egeo hasta acá. Entonces sí, podían alcanzarlos. Y en respuesta, bueno, ¿y qué pasó después? Pues que la Unión Soviética también instalaría misiles nucleares, pero esta vez en Cuba. Ahí está, aquí, en San Cristóbal. Entonces, la Unión Soviética instalaría misiles nucleares acá, apuntando a Estados Unidos y pudiendo alcanzar cualquier parte de Estados Unidos. Bueno, y sí, también nosotros estábamos en riesgo, ¿no? Aquí estamos nosotros. Entonces, sí, fue una situación muy tensa. Fue una histeria colectiva a nivel mundial. Fueron 13 días, esta crisis duró 13 días. Y después en octubre bueno, cuando después de que la Unión Soviética instalara los misiles nucleares en octubre de 1962 en San Cristóbal, Cuba, esta crisis, esta amenaza duró 13 días. Y ya había dicho en esos años, el presidente de Estados Unidos fue Kennedy, John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, y el líder de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev. Era un señor, ¿eh? Nikita puede sonar a nombre de señora, pero era un señor. Como son nombres rusos, por eso. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Kennedy estuvo bajo mucha presión por parte del Estado Mayor Conjunto, por parte del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, por parte de su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, que después sería el presidente después de que mataran a Kennedy. Ya saben, ¿no? Que lo han visto quizás en películas, en series, que mataron al presidente Kennedy. Y después quien quedaría como presidente sería Lyndon B. Johnson. Bueno, esto es por ley, porque cuando el presidente, por cualquier razón, llegara a faltar, queda como presidente el vicepresidente. Es por ley. Inmediatamente sube el vicepresidente. Bueno, entonces, y de líderes del Congreso de Estados Unidos, incluido el presidente del Comité de Servicios Armados, Richard Russell. Bueno, entonces dice, pero una y otra vez, la consternación de sus asesores civiles y militares de línea dura, Kennedy se alejó del abismo. Es decir, que Kennedy se negó a invadir y arrasar con Cuba, porque como habían colocado los misiles ahí, estos asesores querían invadir militarmente Cuba, y no solamente invadirlo militarmente, sino arrasar con Cuba. Pero Kennedy se negó, no quiso hacer eso. Vamos a seguir. Quizás después de haber visto lo que habían hecho en Corea y en Vietnam, quizás por eso se abstenía ¿cómo se dice? De invadir Cuba. Sabían que lo iban a arrasar, lo iban a destruir completamente ese país. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir. ¿Qué pasó después? Una de las decisiones más controvertidas del presidente Kennedy durante la crisis de los 13 días, nada más duró, les digo, este tipo de eventos fuertes tiende a desarrollarse muy rápido, duró nada más 13 días. Y dice, permitió, bueno, una de sus decisiones fue permitir que el petrolero soviético, Bucarest, atravesara el bloqueo naval estadounidense. Es decir, Estados Unidos, cuando
no le gusta a un país, cuando lo considera adversario, le hace un bloqueo económico, evita que entren ya sea suministros o petróleo en unas ciertas partes. Entonces esto había hecho Estados Unidos, le había hecho un bloqueo naval a la Unión Soviética. Pero Kennedy, al ver esta crisis de los misiles, empezó a quitar ese bloqueo, lo empezó a quitar, empezó a renunciar a ese bloqueo que había hecho Estados Unidos contra la Unión Soviética. Entonces, y fue por eso que dice que permitió que el petrolero soviético, Bucarest, atravesara ese bloqueo que habían hecho. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo permitió? Ah, pues porque quería mandarle un mensaje al líder de la Unión Soviética de que no quería la guerra, no quería la guerra nuclear. Entonces Kennedy estaba empezando a ceder un poco, ¿sí? Porque eso pasa en una negociación entre dos partes, pues sí, cada quien tiene sus intereses, ¿no? Entonces, a veces para que empiecen a fluir las negociaciones o las conversaciones, una parte, al menos una parte tiene que ceder un poco, para ver si la otra parte también cede. Entonces, es algo que sucede en una negociación o en un conflicto, en una discusión. Digo, no siempre funciona, a veces si uno cede, el otro no cede, pero bueno, es una parte, es una forma de empezar a establecer un poco la paz, que una de las partes empiece a ceder, empiece a buscar la paz y a ver si la otra parte también busca la paz. Vamos a ver si esto dio resultado, vamos a ver. Según las memorias de la crisis publicadas póstumamente por Robert Kennedy, su hermano de John F. Kennedy, les decía que los Kennedy eran toda una familia que estaba en la política. El papá de Kennedy, de John F. Kennedy, había sido embajador en Inglaterra, bueno, de Estados Unidos en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó gestionar, bueno, ser parte de la gestión de todo ese conflicto, al papá de Kennedy. Ah, bueno, y aquí su hermano, Robert Kennedy, que trabajó un rato con Donald Trump, en la presidencia de Donald Trump, y sí, todavía participa en la política y en ciertos asuntos públicos. También es de una cierta manera divulgador de cosas que le interesan a los Estados Unidos, bueno, a la población, etcétera. Ah, bueno, entonces, Robert Kennedy, su hermano de John F. Kennedy, dice que aquí, que publicó algunas de las memorias de su hermano, del presidente John F. Kennedy. Y él dice, en contra del consejo de muchos de sus asesores y de los militares, había decidido, se refiere a John F. Kennedy, John F. Kennedy había decidido darle a Khrushchev más tiempo. No queremos empujarlo a una acción, precipitarla. Dale tiempo para que lo considere. No quiero acorralar, ay, disculpen, me enredé. El punto es que no lo quería empantanar, no lo quería, digamos, no sé, hostigar. No quiero acorralarlo en un rincón del que no puede escapar. Es porque si lo acorralaba, iba a lanzar los misiles nucleares. Entonces, la Unión Soviética iba a lanzar los misiles nucleares. Entonces, por eso no querían hacer eso, no querían, como dije, que empezara a ceder, ¿no? A ceder una parte para ver que no quería el conflicto. Entonces, sí, Kennedy, el presidente John F. Kennedy, sí, él, les digo, era muy inteligente, era lo que llaman un estadista. Entonces, lleno en contra de todo prácticamente su gabinete, él empezó a ceder cosas ante la Unión Soviética para que la Unión Soviética también le respondiera de que cediera cosas y así quitar esos misiles. Vamos a ver qué pasó después, si funcionó esto. El presidente Kennedy, ya John F. Kennedy, también resistió sabiamente la presión casi unánime del Comité Ejecutivo para lanzar un ataque de represalia contra los sitios de misiles tierra-aire soviéticos, que se creía responsables del derribo y asesinato del piloto estadounidense del U-2
Rudolf Anderson Jr. Entonces, que se encontraba en una misión de reconocimiento sobre Cuba el 27 de octubre. Entonces, como los misiles se sospechaba que ya empezaron a establecerse el 16 de octubre de 1962, desde esa época, ya, desde esa fecha, 16 de octubre del 62, ya le habían informado al presidente Kennedy que se habían establecido misiles nucleares en Cuba. Entonces, para el 27 de octubre habían mandado a un piloto estadounidense para hacer reconocimiento, para verificar si era cierto. En ese entonces todavía no existían los satélites que vemos en las películas, que ven la Tierra, ¿no? Que ven las ciudades y las personas desde el satélite. Todavía no había fotografías satelitales. Entonces, por eso tenían que hacer el reconocimiento un piloto de la milicia estadounidense. Pero fue derribado y por lo tanto asesinado, por supuesto, ¿no? Entonces, y se culpaba completamente a la Unión Soviética. El derribar a este piloto estadounidense ya suponía un acto de guerra. El atacar a este piloto de la Armada estadounidense ya suponía un acto de guerra. Pero Kennedy no. Kennedy no le declaró la guerra a la Unión Soviética o a Cuba, digamos. Entonces, sí, resistió mucho la presión de prácticamente todo su gobierno, todo su gabinete. Y también la presión, pues sí, de tensa, ¿no? De qué va a ser la Unión Soviética. Les digo, en estos momentos, eh, realmente no cualquiera debería estar en la política, porque, miren, la política no es a base de sentimientos. En México, todos los políticos se guían por sus sentimientos, por sus ideologías, todos, 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 todos. Es decir, y Kennedy no. Si Kennedy se hubiera guiado por sus sentimientos, hubiera declarado la guerra y hubiera destrozado Cuba y hasta hubiera habido una guerra nuclear. Pero no, se mantuvo con calma, templado, se mantuvo firme, ¿no? Y fuerte, se mantuvo en calma. Entonces, viendo, ¿no? ¿Qué hacer? Los sentimientos, yo aquí se entra, ¿no? Lo que es el que te contradigan, etcétera, ¿no? La presión de que te estén dice y dice, ¿no? Porque todo su gabinete lo estaba presionando, le estaba dice y dice que atacara a Cuba. Pero no, él se mantuvo, templado, con calma. Cuando digo que la política no es de sentimientos, no quiere decir que no hay que ser humanos, de que hay que ver por el bien de las personas. No. Otra cosa es la humanidad. No sé, digo, por no decir el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es otra cosa. Es ya, bueno, no es una clase de esto, pero bueno, el punto es que no hay que guiarse por los sentimientos, ¿sí? Que hay que mantenerse en calma en cualquier decisión, y eso es lo que deben aprender los gobernantes. Kennedy supo muy bien cómo manejar esta situación. Entonces les digo, y al menos en México, todos los políticos se guían por sus sentimientos. Por eso todo el tiempo están como que echándole a uno al otro, etcétera. Pero no, no debería ser así. Entonces, sí, Kennedy, de hecho, por mucho que uno no quiera, sí, es un ejemplo de cómo manejar la política. Es un ejemplo verdadero. Y este ejemplo incluso, de hecho, miren, algo muy curioso que les voy a contar. Aquí miren lo que pasó. La Unión Soviética derribó y asesinó, pues por supuesto, a un piloto estadounidense, lo cual suponía un acto de guerra. Y Kennedy no declaró la guerra. Digo, perdón que sea repetitivo. Es que miren, en 2015, hace apenas 8 años, pasó algo parecido. Un avión, un avión ruso estaba en Siria, un avión ruso. Entonces, Estados Unidos, como tenía bases militares en Siria, a ver, vamos a ver. Nada más este es como un comentario, que cómo son curiosas las cosas. Miren, 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 miren. Vamos a ver. No sé si han oído en las noticias, creo que no, porque apenas tienen 15 años, 16. En 2015, 2016, bueno, que sigue todavía en estos días, hubo un conflicto en Siria, o hay un conflicto en Siria, en este país.
al sur más de Rusia, por acá, de Europa, aquí en esta parte. Entonces, Rusia le prestó ayuda militar a Siria con el permiso del presidente de Siria. El presidente de Siria, más bien, le pidió ayuda a Rusia en el 2015 para ayudarle a combatir a los terroristas, porque había los terroristas, estos del ISIS, del Estado Islámico. Entonces, ya a petición del presidente de Siria, Rusia empezó a apoyar a Siria, pero a petición del presidente de Siria, ya empezó a apoyar. Pero Estados Unidos, sin permiso del presidente de Siria, instaló bases militares aquí en Siria, sin permiso, nada más porque quiso. Estados Unidos instaló bases militares en Siria. Entonces, cuando uno de los aviones rusos volaba aquí en Siria para combatir a los terroristas, para bombardear a los terroristas, Estados Unidos derribó y por lo tanto mató a ese piloto ruso. Algo parecido a lo que les acabo de decir. Es muy irónico, ¿no? Cómo suceden las cosas. En los años 60, la Unión Soviética, lo que sería Rusia ahora, derribó y mató a un piloto estadounidense. Y ahora algo pasó al revés. Los Estados Unidos derribó y mató a un piloto ruso, lo cual ya suponía un acto de guerra. Ya prácticamente era la excusa en el 2015 para que Rusia le declarara la guerra a Estados Unidos. Pero el presidente Putin igual se mantuvo en calma, como Kennedy. Digo, no es que lo hablen bien de Putin, del presidente Vladimir Putin, pero a lo que voy es a los hechos. Prácticamente ahora Putin vendría a hacer lo mismo que John F. Kennedy. Se mantuvo en calma, no declaró la guerra y lo manejó políticamente. No se dejó guiar por sus sentimientos. Entonces les digo que prácticamente Kennedy es un ejemplo de cómo manejar una crisis, una situación. Entonces sí, es muy curioso cómo sucedió lo mismo que sucedió en estos años, en el 62, pero ahora al revés, ¿no? Ah, bueno, sí se entendió más o menos. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se va entendiendo o más o menos? No los estoy revolviendo. Ah, bueno, entonces, en política hay que saber manejar las crisis y mantenerse templados, calmados. Y es por eso que dicen, digo un último comentario en esta línea. Digo, así debe ser las clases de historia. Deben poder, saber aplicar este hecho histórico a la época actual. Miren, también esta es la razón de por qué muchos militares se oponen, digo, de todos los países, de China, Estados Unidos, Rusia, de darle el control de las armas a una inteligencia artificial, a una máquina, digamos, a una inteligencia artificial. Este, Porque en las decisiones militares uno tiene que realmente estar muy calmado y analizar en cada segundo cuándo lanzar un ataque, casi como aquí en Kennedy. Si hubiera sido una máquina, una inteligencia, digamos, artificial, digamos, un ejemplo imaginario, porque en esa época pues no se tenía esa tecnología, ¿no? Si un tipo de máquina fuera la que decidiera, ¿no? Cuándo lanzar los ataques, pues al ver, ¿no? Este derribo del piloto estadounidense, pues ya inmediatamente la máquina, computadora, pues lo identificaría como, pues ya, un acto de guerra y atacaría. Pero no, hay decisiones que el ser humano debe tomar, debe pensarlas bien, con calma. Hay ciertas variables que la computadora no puede tomar en cuenta, ¿sí? Por más inteligente que sea, inteligencia artificial que tenga. Entonces sí, hay decisiones militares que solamente los seres humanos deben tomar. Y este es un claro ejemplo. Bueno, hay dos ejemplos. Este de Kennedy en el año 62 y el de Vladimir Putin en el 2015, que derribaron al piloto ruso y él no declaró la guerra. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios?
Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Dice, la Unión Soviética también entendió que Kennedy estaba bajo una inmensa presión para actuar por parte de su aparato militar, por parte de todo su gabinete militar y de seguridad nacional. Gracias a una serie de reuniones clandestinas entre Robert Kennedy y el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, Yusrov, o bueno, la Unión Soviética, tomó conciencia de las presiones que actuaban sobre el presidente estadounidense. Miren, cómo es importante la familia, porque dice que fueron reuniones clandestinas, es decir, reuniones secretas. No quiere decir ilegales, no quiere decir ilegales, sino secretas. Reuniones secretas entre el hermano del presidente John F. Kennedy, entre su hermano con el embajador soviético Anatoly Dobrynin. Imagínense, la persona que más confiaba John F. Kennedy, el presidente, fue su hermano. Imagínense cómo la familia juega también un papel importante. Esta misión, estas reuniones secretas, no se las delegó a uno de su gabinete, el presidente, sino se la delegó a su hermano. Imagínense. Entonces, la política también es humana. La política también es humana. A lo que me refiero es que, pues sí, la familia es la que en ocasiones, pues uno debe confiar más. Digo, no, esto no sucede con todas las familias, pero bueno. Pero sí, imagínense, en el momento de mayor crisis, su confidente, su persona de mayor confianza del presidente fue su hermano y lo usó y trabajó con él para establecer la paz con la Unión Soviética. Bueno, al menos la paz de esto de la crisis de los misiles. Habría tensiones más adelante, pero al menos pasar esta crisis para poder resolver esta crisis. Dice acá, en sus memorias, sigamos. En sus memorias, Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, recuerda la advertencia de Robert Kennedy, su hermano del presidente, al embajador soviético. Los militares están ejerciendo una gran presión sobre él, es decir, sobre el presidente, insistiendo en acciones militares contra Cuba. Incluso si él no quiere o no desea una guerra, algo irreversible podría ocurrir en contra de su voluntad. Si la situación continúa por mucho más tiempo, el presidente no está seguro de que los militares no lo derrocarán y tomarán el poder. Entonces, imagínense hasta dónde llegó. Dice, si la situación continúa por mucho más tiempo, el presidente no está seguro de que los militares lo derrocarán y tomarán el poder. Es decir, también Kennedy, el presidente Kennedy, tenía temor de que, de que los militares de Estados Unidos, al ver que Kennedy no invadía Cuba, que no llevaba acciones militares, que lo iban a derrocar, le iban a hacer prácticamente un golpe de Estado y quitarlo de la presidencia y tomar el poder. Y al tomar el poder, los militares estadounidenses iban a lanzar un ataque hacia Cuba, lo cual supondría, pues sí, ya una guerra nuclear en ese entonces, por los misiles que estaban instalados. Imagínense, no solamente Kennedy tenía por un lado la amenaza soviética, digo, porque era una amenaza para Estados Unidos, ¿sí? Sí era una amenaza para su país. Kennedy tenía como enemigos a la Unión Soviética, pero también ya estaba teniendo como enemigos a los militares estadounidenses. Entonces ya tenía enemigos por todos lados. Entonces sí, les digo que esta es una situación que no cualquiera podría manejar. Ninguno de nuestros políticos en México creo que podría manejar esta situación. Digo, porque les digo, en México se guían por los sentimientos, por sus ideologías. Entonces sí, fue una situación muy intensa la que se vivieron estos 13 días que fueron la crisis de los misiles en Cuba. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Digo, antes de seguir, algo que no se entienda o se entienda más o menos.
Bueno, entonces, continuemos. Entonces vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver. Según Sergei, bueno, todos estos son políticos de la Unión Soviética. El hijo de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, del líder de la Unión Soviética, le dijo a su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, que veía el mensaje clandestino de Kennedy como un llamado de ayuda. Pues sí, porque prácticamente le estaba diciendo, si no se quitan o si no se disminuyen estas tensiones, me van a derrocar, me van a quitar los militares estadounidenses. Y los militares estadounidenses no van a dudar ni un segundo en declarar la guerra. Prácticamente era eso. Entonces, dice, sí, ayuda, le dijo, bueno, estos políticos soviéticos. Tenemos una causa común, salvar al mundo de quienes nos empujan a la guerra. Es que también en la Unión Soviética había un grupo que realmente quería igual, así como en Estados Unidos, la guerra nuclear, otra guerra mundial en esos días, en esos años. Entonces, había grupos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, que empujaban a la guerra, que empujaban a un conflicto de escala prácticamente nuclear. Y había pues gente que no lo quería. En este caso, por un lado de Estados Unidos, Kennedy, y por el otro lado, Nikita Khrushchev, que sí tenía mucha duda, tenía temor de que, pues sí, cómo lanzar cómo empujar a los dos países a la guerra. Entonces, sí, ambos líderes, ambos presidentes, digamos, estaban bajo muchísima presión. Vamos a ver, ¿y cómo se resolvió esto? Dice, la crisis se resolvió finalmente con un acuerdo de que Estados Unidos no invadiría Cuba a cambio de la retirada de los misiles soviéticos culpables. Ahí está, entonces finalmente así se resolvió, con diálogo. Estados Unidos no iba a invadir Cuba y y la Unión Soviética iba a retirar los misiles. Así se resolvió con el diálogo. No se resolvió como en las películas que les digo que satirizan mucho esta situación, este hecho histórico de que los mutantes intervinieron o que los extraterrestres o muchas cosas que luego pasan en las películas. Entonces les digo que no vean ninguna película, es un hecho histórico, ¿eh? Entonces fue una cuestión de diálogo y estoy seguro que ninguna película pone, ¿no? Estos diálogos, que son memorias, son las memorias tanto del presidente John F. Kennedy, tanto las memorias del líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Entonces, y este tipo de diálogo político nunca figura en los documentales o en las películas, ¿no? Y son documentos históricos, son sus memorias, las cosas que escribieron estos líderes con sus pensamientos y todo, casi como su diario. Las memorias son como sus diarios. Entonces, sí, son documentos históricos. Dice, se llegó a un acuerdo adicional mantenido en secreto en ese momento. Digo, ¿y cómo es que lo sabemos ahora? Ah, porque como les digo, ya en recientes años Estados Unidos ha desclasificado ciertos eventos que sucedieron hace 100 años o hace 50 años. Secretos que se tenían en esos años, actualmente ya los están publicando, porque dicen que ya no hay riesgo de ningún tipo. Entonces, por eso, últimamente Estados Unidos ha estado publicando esos documentos secretos de esos años. Bueno, y hubo un acuerdo secreto de que Estados Unidos retiraría los misiles Júpiter de la OTAN en Turquía. Es lo que les había dicho. Entonces también Estados Unidos cedió. Es lo que les había hecho copiar acá, que en el 59 Estados Unidos había instalado misiles nucleares en la costa del Mar Egeo, en Turquía y en Italia. Entonces se llegó a ese acuerdo de que ambos países iban a retirar sus misiles nucleares. Fueron 13 días de intensa tensión que no cualquiera podría manejar y que finalmente se llegó a un acuerdo. Entonces, miren, imagínense. Entonces, sí, es posible dialogar, ¿no? Es lo que deben hacer ambas partes, hay que dialogar, casi en todo aspecto de la vida, ¿no? Hasta incluso entre personas, ¿no? Hay que dialogar.
y hay que ceder, ambas partes deben ceder. Últimamente, por ejemplo, los que hacen bloqueos no quieren ceder. Entonces, esa es una actitud muy, pues muy perjudicial de que no quieren ceder. Ambas partes deben ceder. Y este es un ejemplo histórico de cómo se estableció la paz, cómo se evitó una guerra nuclear, cediendo ambas partes cedieron. Uno no, ninguna de las dos partes se mantuvo intransigente. Digo, se mantuvo así, como que digamos, y firme, inamovible. No, cedieron un poco, ambas partes. Ahora entonces, y ya que los dirigentes soviéticos consideraban de la misma manera que la administración Kennedy veía que los misiles soviéticos en Cuba. Pues sí, eran prácticamente lo mismo. Entonces, sí, ambas partes decidieron retirar sus misiles nucleares. Copien esto, copien esto. Esto es importante. Entonces, copien eso que subrayé. Ah, bueno, y nada más antes de que copien, ¿por qué se mantuvo en secreto? Ah, porque Estados Unidos siempre se quiere ver como el fuerte, como el bully, el bravucón. Dice, es lo que dice acá, la quisiencia soviética de mantener en secreto la última parte del acuerdo, es decir, de que Estados Unidos iba a retirar también sus misiles, era para permitir que Estados Unidos no pareciera que estaba vendiendo a un aliado de la OTAN o que parecía que se diera. Estados Unidos siempre se quiere ver fuerte. Esto es con todos los presidentes. Ya ven, por eso Trump, su estilo, ¿no? De ser como que muy rudo, muy así, de patear puertas, de ser bravucón. Es porque así es Estados Unidos. No es que Trump sea así, sino que así es Estados Unidos. Así son. Así son de bravucones, de fantoches, etcétera. Así es su forma de ser. Entonces, por eso es que se tenía este acuerdo. Ah, bueno, copien todo esto. Ahorita se vuelven a conectar a las 11 cuando se corte. Bueno, mencioné a Trump, pero bueno, Trump ya no es presidente, pero nada más para poner un ejemplo de cómo es Estados Unidos. También el actual presidente de Estados Unidos es así. Son lo mismo, nada más cambian un poco de color por la ideología, por el partido. Pero el estilo es el mismo, realmente es igual. Ante los medios no lo sacan así, pero porque los medios juegan a